Por la presentación. Buen día a todos, buenas tardes, depende de dónde me vean, porque hoy tenemos audiencia también de América, del continente americano. Voy a dar comienzo a esta presentación con un dato revelador sobre el estado de las cosas en el ámbito que trataré hoy. ¿Saben ustedes cuánto ha descendido el tiempo real de pago a sus proveedores por parte de la administración pública en Francia últimamente? Como consecuencia de la implementación de la facturación electrónica, por supuesto. ¿Saben ustedes decirme? Esta información la dio a conocer el año pasado el Ministerio de Finanzas, aquí en Francia, pero que no cabe duda que es aplicable, los datos que arroja, a todos los demás países, porque es innegable que la facturación electrónica, su impacto y su alcance, poquito más, poquito menos, más tarde, más temprano, pero es universal, ¿sí? El tiempo real de pago de la administración pública a sus proveedores aquí en Francia ha descendido de una media de 45 días a 21 días. La mitad, el 50%. Se ha dividido por dos. Soy Diego Cuenca, como Daniel les decía. Soy responsable en Simtrax para el desarrollo del mercado de nuestras soluciones en Francia y Portugal. Y este dato que acabo de mencionar me sirve como puntapié inicial para ponernos en contexto, dado que voy a hablar de la facturación electrónica a escala europea. No solo de la facturación electrónica, digamos que es un poquito la línea más gruesa de mi presentación de esta tarde, sino de la comunicación en sí a nivel europeo, ¿sí? Como posiblemente algunos de vosotros saben o ha leído, en el año 2019 ha sido un año bisagra, ¿sí? En algunos aspectos para los intercambios electrónicos a nivel europeo, en particular para el sector público y de la salud. Podemos constatar que son cada vez más los países que imponen la digitalización de la comunicación con el sector público y que luego esto empuja al sector privado, y que esto ha sido uno de los motivos por los que se ha creado esta red que hoy en día existe, esta red de comunicación electrónica, B2G, B2B, cuyo alcance no cesa de aumentar a escala europea. Se trata, ni más ni menos, señoras y señores, de la red PEPPOL, y sobre la que vamos a hablar esta tarde. Les voy a presentar también la manera en la que pueden conectarse con países europeos desde el continente americano. Para esto vamos a desarrollar un pequeño programa donde primero les voy a contar quiénes somos, ¿sí? Para que sepan quién es el que les habla. Vamos a tratar brevemente como introducción y para ponernos en contexto sobre la facturación electrónica, su alcance, para luego entrar de lleno en PEPPOL, nuestro posicionamiento en tanto que proveedor de soluciones de tecnología, la solución, donde vamos a ver una demostración de nuestra solución, para finalizar con una ronda de preguntas y conclusiones que siempre nos ayuda a enriquecer un poquito la presentación, ¿sí? Entonces, como recién les decía, ¿quiénes somos? Simtrax es una empresa de software francesa con el suministro, lo que nos permite atender a más de 3.500 empresas de sectores muy variados en todo el mundo. La sede, como recién nos presentaba Daniel, está en Nîmes, en el sur de Francia. El tratar con empresas de tan diversos sectores nos ha provisto de un amplísimo know-how que nos ha ayudado a llevar adelante proyectos de todo tipo de manera exitosa, ¿sí? No importa el tamaño o la actividad de la empresa, lo que cuenta es que todos nuestros clientes tienen en común el objetivo de ser más eficientes. Es importante destacar que contamos con 3 partenariados principales, con Windows, IBM y, por supuesto, SAP. Entonces, la suite Compleo, que es nuestra familia de soluciones, está especializada en el tratamiento de documentos no estructurados y estructurados, tales como presupuestos, facturas, contratos, órdenes de pedido, catálogos, etc.,
Se configura en función de vuestras necesidades y se integra de manera flexible a vuestra estructura existente para así responder a las exigencias propias de la actividad de la empresa, ¿sí? A lo largo de sus 30 años de historia, Syntrax ha desarrollado una potente y muy flexible familia de soluciones que se denomina Compleo, que se posiciona a la escucha de vuestro sistema de información, de flujos documentales, para permitir su difusión multicanal, una creación completa de documentos, para seguidamente proceder a su distribución mediante conectores hacia diferentes soluciones, según sea el caso particular, ¿no? Dentro de una de nuestras soluciones de facturación electrónica se encuentra el módulo PayPal Manager, que es el que yo les voy a enseñar hoy, y que nos permite la integración a PayPal, la red sobre la que vamos a hablar esta tarde. Gracias por estar hoy con nosotros y por prestarme atención durante los próximos minutos, ¿sí? Bien, la facturación electrónica. La facturación electrónica es un verdadero avance en los intercambios comerciales, podéis estar seguramente de acuerdo con nosotros, y no cesa de extenderse. Podemos tomar como ejemplo de esto a los procesos que se están llevando a cabo en los últimos años en países como España, con el suministro inmediato de información, en Francia también, donde se ha impulsado la obligación hace algunos años, y de manera escalonada también, de la utilización de la plataforma Chorus Pro para todos los proveedores del sector público, al que hice mención al comienzo del webinar, o en Portugal, a partir de ahora mismo, con procesos similares, en el Reino Unido, con la National Health Service específico para el sector de la salud, o en Italia. Estos dos casos, como recién decía, son específicos del sector, sector sanitario y en los que es obligatorio siempre realizar con estos actores la comunicación de manera electrónica. Constatamos así un aumento considerable de países europeos que se dirigen irremediablemente hacia sistemas de uso obligatorio de facturación de comunicación electrónica. En este contexto, entonces, ¿qué es PayPal? PayPal ¿y para qué sirve? ¿No? Es la gran pregunta y lo que vamos a desmenuzar en los próximos minutos. Hace algunos años se detectó, a una breve introducción, ¿sí? Un poquitito de historia, se detectó la existencia de comunidades o islas pertenecientes a distintas industrias, regiones, incluso dentro de los mismos países, en las que cada una de ellas manejaba sus propios sistemas y estándares, ¿sí? Estos sistemas eran cerrados incluso, ¿no? Mismo, aunque encontrándose dentro de la misma región, de los mismos países, eran sistemas, bueno, son en muchos casos todavía incluso sistemas cerrados, incapaces de conectarse entre ellos fácilmente. Estas islas de e-procurement hacía muy complejo el uso por parte de los proveedores, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Fue así como se detectó esta necesidad, la de normalización de los estándares y se lanzó el proyecto PayPal, gracias a la detección de estas necesidades. PayPal es el acrónimo de Pan-European Public Procurement Online, ¿sí? Se trata de una red de intercambio y un conjunto de especificaciones que hacen posible la comunicación electrónica directamente, esto es importante destacar, directamente entre los sistemas de información de las organizaciones, tanto públicas inicialmente como también privadas, ¿sí? En los países europeos. En resumen, PayPal es utilizado para el intercambio directamente entre sistemas de información de ficheros normalizados como facturas electrónicas, albaranes, notas de pedido, catálogos incluso, todo tipo de mensajes estructurados, ¿sí? En este punto en particular es interesante volver al ejemplo que mencionaba yo inicialmente del Reino Unido, en donde la NHS desplegó un sistema análogo específico para el sector sanitario, ¿sí? Que permite, entre otras cosas, la sincronización
de catálogos en tiempo real, siempre con referencias únicas, sin errores, que se actualizan permanentemente en el conjunto de los hospitales y que entonces les permite hacer pedidos a sus proveedores directamente de sus interfaces con las que los usuarios trabajan permanentemente, teniendo siempre la referencia correcta, minimizando errores y sin que el usuario tenga necesidad de salir de su interfaz corriente de trabajo, sino que lo puede hacer desde su misma herramienta, ¿sí? Volviendo a la red PayPal, su objetivo es el de estandarizar los procedimientos de compra, permitiendo así una interoperabilidad entre todas las entidades miembro. Yo diría que como empresa, la utilización de PayPal va a permitir la obtención de una máxima flexibilidad, lo que es necesario para poder desarrollar vuestro negocio en el ámbito internacional con el conjunto de vuestros socios comerciales, sobre todo independientemente del país de origen o de destino. Esto es importante también destacar. Algunas cifras podemos ir repasando. Lo que es importante subrayar es que la red PayPal se refuerza en todo el continente y en los mercados públicos. Pasan además por esta red principalmente en países tales como Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Austria, Italia, en donde por el momento está más difundido su uso, pero a su vez hay países fuera de la Unión que también se están uniendo a la red, ¿sí? A esta red, a esta gran red que se está desarrollando, tales como Australia, Nueva Zelanda o Singapur. Lo que facilita entonces que los sistemas de información de las empresas y entidades públicas de esos países puedan comunicarse directamente entre ellos, europeos que se dirigen irremediables a organizaciones que integran la red en Europa. Ok, ¿cuál es el principio? ¿Cuáles son los requerimientos, los principios y los requerimientos para realizar intercambios de ficheros en PayPal? Para esto hay que pasar por un organismo certificado por PayPal que se denomina Access Point. Nosotros somos un Access Point, de hecho, ¿sí? Mediante el Access Point es que se va a confirmar entonces la autenticación de los intercambios entre los diferentes sectores. Por razones de seguridad, obviamente, hay que contar con estas certificaciones que se obtienen mediante la firma de acuerdos entre OpenPayPal y Electrónica. En este contexto se trata OpenPayPal y los Access Point y toda una serie, bueno, hay toda atrás una serie de requerimientos y obligaciones a nivel de la seguridad de la comunicación, además de contar con la noción de certificados para autentificar, evidentemente, fuertemente la comunicación entre los diferentes actores, ¿no? Entonces, yo diría que en una primera etapa, si tienen la ambición de comunicarse mediante la red PayPal, uno de los pasos esenciales a llevar a cabo es elegir un access point, es elegir una empresa que les va a acompañar de la mejor manera en este gran proyecto de conexión PayPal con vuestra comunidad de clientes, proveedores y socios. El objetivo, gracias a los Access Point, el objetivo verdaderamente de la red es que cada empresa tenga libertad al utilizar la infraestructura, conectándose para esto a los Access Point que mencionaba, quienes serán los que van a permitir la entrada a la red, ¿sí? La finalidad, en definitiva, de los Access Point es, a partir de la recepción de un documento, desde cualquier empresa a la que está conectada, discutir con el Access Point receptor para seguidamente, y siempre que se cumplan los requisitos establecidos, entregar el fichero al sistema de la organización destino. Es de esta manera que se produce el intercambio de ficheros electrónicos estandarizados por PayPal con los organismos de la red. Hay compañías privadas que se conectan al Access Point y es el Access Point quien dialoga con los demás Access Point de la red y que se encargan de entregar el documento a las empresas destinatarias, ¿sí? Ya sea público. Se detectó la existencia de comunidades.
Les voy a contar sobre esta asociación que recién mencionaba hace unos instantes, que se llama PEPOL. Es una asociación internacional constituida por miembros provenientes del sector público y privado sin fines de lucro y que se rige por las leyes belgas y que asegura el desarrollo, el soporte, que indica las especificaciones del estándar y que provee todas las especificaciones requeridas. Esta asociación, su propósito es habilitar fácilmente a los negocios europeos acuerdos electrónicos dentro de sus procesos de compras y de esta manera incrementar las oportunidades, generar una mayor competencia de cara a la obtención de contratos con la administración y finalmente proveer más valor a los contribuyentes. Inicialmente siempre dentro del sector público, lo que luego, como ocurre, empuja a la adopción de estos sistemas de comunicación electrónicas también al sector privado. Ok, espero que me vayan siguiendo. Cuando observamos la estructura de la red PEPOL, ¿sí? Nos referimos a lo que se denomina un sistema de four corners o cuatro esquinas, ¿sí? En este caso, estándares, ¿sí? Empresa X, un buyer, un comprador, que se comunica con su access point, ¿sí? Que le brinda el servicio de comunicación, como yo les mencionaba antes. Este access point dialoga con el access point del receptor y es este que, una vez verificado que el documento se ajusta a las especificaciones que dicta el comprador o la empresa destino, le entrega el documento a la empresa y viceversa, ¿sí? Es decir, que la comunicación es bidireccional. Los access points ofician tanto de proveedores de comunicación de dos vías, tanto para entregar como para recibir la documentación. Ok, podemos mencionar algunas de las ventajas que nos ofrece la red PEPOL. Bueno, evidentemente la dimensión internacional, ¿sí? Una pyme en Barcelona, en Alicante, Madrid, Zaragoza, Extremadura, con solamente estar en contacto con su access point local, o nosotros, ¿por qué no? Que también tenemos presencia en España, o una empresa en Francia, o una empresa en Perú, o Venezuela, donde sea, se comunica con un access point y es el access point quien le va a abrir las puertas de todo el continente europeo para comunicar sus sistemas directamente con los sistemas de los actores propios de Europa, ¿sí? Permite la estandarización, es decir, que estas empresas, una vez programado los templates, una vez programada la comunicación, no tienen que ocuparse de nada, la comunicación ya se estandariza. La comunicación es bidireccional, tanto de salida como de entrada, y podemos comunicarnos tanto con los organismos públicos como con organizaciones privadas. También la red PEPOL nos otorga unas señales que nos van a definir el estatus de la comunicación, como ahora vamos a ver en la demostración, y nos permite generar una comunicación multidocumental, ¿sí? Podemos comunicar distintos tipos de documentos, principalmente facturas, albaranes, notas de pedido, catálogos. Ok, ¿cómo es nuestro posicionamiento frente a este escenario, frente a la facturación electrónica? Y hacía muy complejo cómo se posiciona Syntrax con su familia de soluciones Compleo en este contexto. Nosotros somos una empresa de software, ¿sí? Como les decía al inicio de la presentación, un proveedor tecnológico especializado en la transformación y difusión digital de flujos de documentos. Tenemos entonces la experiencia y la tecnología para acompañarlos de punta a punta en vuestros proyectos de integración a la red PEPOL. Pero no solo PEPOL. Compleo es capaz de conectarse a la salida de vuestro ERP, no importa qué tipo de ERP cuente vuestro sistema de información, y en función de las características de estos flujos salientes, producir entonces los documentos que son esperados
por los destinatarios, ¿sí? Por poner un ejemplo simple, vamos desde enriquecer un PDF, certificarlo, difundirlo por los medios tradicionales, por email, o etcétera, o el depósito mediante un web service a la conversión de los flujos documentales en ficheros XML apropiados para el suministro inmediato de información en España, o una factura X o factura X para los actores alemanes, por ejemplo, que reciben las facturas en este formato, o los formatos europeos, etcétera, ¿sí? Aportamos realmente un sistema de bloques o ladrillos para brindar la máxima flexibilidad y poder desplegar así, verdaderamente de manera simple, siempre por fuera de vuestro ERP, los mecanismos de adaptación y de conversión de formatos de salida en relación con el destinatario. En definitiva, el objetivo de Compleo es la minimización de las evoluciones que deberían hacer a nivel de vuestro ERP, que por lo general son más costosas en términos económicos y financieros. Y el objetivo de Compleo es automatizar los procesos de manera tal que no sea necesario realizar ninguna acción manual. Bueno, o en todo caso, minimizarlas. Ahí también reside el fuerte de Compleo, ¿sí? La monitorización y la automatización de las tareas. Compleo entonces te va a ofrecer distintos canales de comunicación con vuestro sistema para el sometimiento de los documentos a transmitir en el universo PEPOL. Va a poner a vuestra disposición distintos canales de comunicación con vuestro sistema que va a depender sobre todo del volumen documental que deseas que transmitir, el nivel además de interacción que deseas obtener con vuestro sistema de información y también la relación con el perfil de vuestro cliente proveedor. Compleo te ofrece inicialmente un canal, el más simple, un portal web desde el cual vas a poder depositar los documentos que deseas enviar a través de la red. Va, si no, ser capaz de desplegar un poco, va a ir con una solución un poquito más lejos, desplegar un web service con vuestros programas o vuestros sistemas de información. Y también es capaz de ir un poco más allá, ¿sí? E implantar un conector fuerte para una conexión más fina con vuestro sistema de información. Seguidamente, más allá del canal de sumisión de los documentos, Compleo automáticamente se va a encargar de la conversión del documento en el formato esperado por el destinatario, depositarlo en PEPOL y asegurarte un seguimiento, un feedback de la información de todo lo que es depositado, ¿sí? Ok, vamos a comenzar a introducirnos en la demostración que vamos a llevar a cabo. Les voy a enseñar una demostración en donde a través de un ERP SAP, en este caso, pero recuerden que la solución Compleo se conecta a cualquier tipo de ERP. Yo en este caso en particular tengo que usar uno y voy a usar SAP. Voy a imprimir una factura que automáticamente va a ser transformada, validada y sometida y entregada a va a ser tratada por PEPOL Manager, que es nuestra solución Compleo, para luego ser transmitida a un Access Point que se va a transmitir a un Access Point, en este caso para un test, ¿sí? En un Access Point en Noruega, ¿sí? En un Access Point que se denomina Diffie. ¿Ok? Bueno, les voy a mostrar entonces este video. Permítanme un instante que lo voy a poner en marcha. Ok. Diego, recuerda que tienes que desmutarte para hablar. Sí, esta es la interfaz de Compleo Manager, nuestra herramienta que nos permite tener una visualización de los diferentes elementos expedidos en transmisión, en error, las estadísticas
Entonces vemos en tiempo real los intercambios con los distintos actores con los que interactuamos a través de la red, ¿sí? Luego voy a volver a la interfaz, me conecto a SAP con el RP que en este ejemplo utilizo. Como usuario voy a acceder a una factura, voy a hacer un preview de la factura. En este caso, para que la veamos, es una factura estándar, ¿sí? A partir de un PDF, que se va a transmitir a Compleo y él va a generar el fichero en formato PPOL. Aquí tenemos la factura. Ponemos en la pantalla anterior, ¿sí? Y la vamos a imprimir. Y automáticamente vemos, vamos a ver que está expedida, ¿sí? Directamente, si vemos ahora, es así de rápido, ¿eh? O sea, una vez que la imprimimos, ¡pum!, ya está expedida. Si vemos ahora en nuestra interfaz de Access Point, vamos a ver, ahora les voy a enseñar. ¿Sí? Podemos ver el estatus de todos los tests que, bueno, que hemos hecho, que hacemos permanentemente. Ok. Vemos, ok. Ok, vemos que el Diffie ha recibido bien nuestro documento. Vamos a ver el XML recibido. Sender, ok. El acuse de recepción. El XML recibido, la factura que acabamos de generar. Aquí observamos también el estado, ok. Y aquí observamos también el estatus de los documentos transmitidos una vez recibido el acuse de recepción. Lo que puede suceder eventualmente es que se produzca un error en la comunicación y en ese caso recibimos un detalle del error y el estatus correspondiente. Si hay un problema de comunicación, de autenticación con el certificado. Constatamos entonces que Compleo ofrece una integración realmente fuerte con PPOL. Les voy a enseñar otra parte de la interfaz. Tenemos dos interfaces, una interfaz para, digamos, un utilizador administrador con mayores opciones, en donde podemos ver estadísticas de los documentos enviados por receptor, por tipo, los documentos que se envían por día, el conjunto de los elementos recibidos, el conjunto de los elementos enviados y el resumen en el dashboard. Podemos hacer un envío manual, por ejemplo. Si aquí voy a apuntar, voy a hacer un pequeño test. Apunto los datos del receptor. En este caso, ok. Voy a elegir un documento en primer lugar. Un documento cualquiera. Sanitario, ¿sí? Que permite, entre otras, si pongo a mano los datos de un receptor, en este caso, los datos nosotros, ¿sí? Automáticamente, PPOL Manager, bueno, vamos de nuevo. De catálogos, en tiempo de ser hipotético, un envío manual, ¿sí? No, digamos, solamente para enseñarles la conexión. Pero evidentemente, si disponemos de la solución Compleo conectado con la red PayPal, todo esto se va a generar automáticamente, ¿sí? Aquí ponemos los datos del identificador de receptor, que en este caso somos nosotros mismos, pero lo que nos permite esto, por ejemplo, es conocer que PayPal Manager se conecta. Me he equivocado en algo, me falta un 0. Está conectado con el anuario de PayPal. Y
entonces todos los documentos propios del receptor se cargan automáticamente, ¿sí? Aquí desplegamos la lista de los documentos que nuestro receptor es susceptible de recibir. Y bueno, si yo quisiera, podría hacer un envío manual, ¿vale? Está la interfaz utilizador, que es una interfaz web, lo cual facilita mucho a los usuarios poder hacer solamente seguimiento, porque al PayPal Manager, la red PayPal, al permitir la comunicación entre sistemas de información, como les decía antes, los usuarios pueden conectarse a ella mediante SAP, Oracle, no importa el ERP con el que trabajen o el CRM o el programa con el que trabajen, van a interactuar directamente con la red y si quieren hacer algún tipo de seguimiento van a venir a la interfaz web para ver los documentos que han generado algún tipo de error en la comunicación, para rehacerlos, los que han sido enviados, perdón, recibidos, los que han sido enviados. Ok. Bien. Vamos a seguir entonces con la demostración. Bueno, la demostración ya vamos a seguir entonces con la presentación, en este caso de los beneficios que nos aporta PayPal Manager, es decir, la solución Compleo. Primero, una distribución y recepción automática, ¿sí? Es decir, que una vez que nosotros programamos las plantillas que van a ser aplicadas a los documentos de salida, el usuario ya no tiene que preocuparse absolutamente de nada. Con una simple acción en su CRM o en su ERP o en su programa de impresión, de guardado o lo que se programe, el usuario ya envía el documento de su interés, ¿sí? Así como también cuando una entidad dentro de la red, fuera de su empresa, le envía un documento, él va a poder también recibirla, ¿sí? Entonces, uno de los beneficios es la distribución y recepción automática de todos los documentos, ¿sí? Evidentemente, la reducción de costes de envío y archivo. Pongamos el ejemplo siempre de las facturas, o sea, antes quizás, bueno, ni hablar cuando teníamos que enviarlas por un correo postal, ¿no? En donde teníamos que manipular el sobre, imprimir, firmar, etcétera. Pero si no, aquí ni siquiera es necesario guardar un PDF y luego adjuntarlo en un email, enviarlo, sino que directamente de nuestro programa se distribuyen los documentos que necesito distribuir, ¿sí? Esto me va a reducir de manera importante, como vimos también con la pregunta que les hacía al inicio de la presentación, reduce considerablemente los plazos de cobro, los plazos de pago, lo cual es muy importante para la caja de las empresas, los flujos de caja de las empresas, porque voy a poder hacer seguimiento de la factura, me voy a asegurar de que esté recibida, si hay algún error en la recepción, la voy a poder reenviar. Todo es certificado, toda la comunicación en la red PayPal es certificado, con lo cual la seguridad está garantizado. Y la automatización y la recepción gracias a la integración de Compleo con vuestro sistema de información, en donde nos minimiza los errores que se producen generalmente por la manipulación manual de los procesos. Voy a poder ahorrar un montón de tiempo, de recursos que voy a poder reasignar a otras tareas. Esto es por mencionar algunos de los beneficios que nos aporta la solución de Compleo al permitirnos la conexión con la red PayPal. ¿Bien? Ok. Yo creo que, Daniel, si estás por ahí atento, podemos dar paso a quienes quieran realizar alguna pregunta.
la presentación PEPOL y cómo nos posicionamos, la presentación sobre PEPOL y cómo nos posicionamos, ya podemos, digamos, dar por casi terminado, ¿sí? Esta parte de la presentación. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, fantástica, muy interesante como siempre, Diego. Y efectivamente, aquí tengo algunas preguntas. Bueno, os recuerdo cómo podéis hacernos las preguntas. Como más os gusta es que directamente escuchemos vuestra voz. Podéis hacer las preguntas vía micrófono, para lo cual tenéis que tener, lógicamente, un micrófono. Y lo haremos de la siguiente forma. Levantáis la mano accionando el botoncito, el icono levantar mano que aparece en el panel de control y yo os abro el micro, ¿de acuerdo? Esa es la forma que más nos gusta, ¿eh? Levantáis la mano accionando el icono levantar mano que aparece en el panel de control, ¿eh? Aprovechar que está aquí Diego, porque luego cuando veáis el vídeo ya no se pueden hacer preguntas, solo veis lo que Diego dice. Bueno, vamos a ver. Aquí hay un par de cuestiones. Dice, bueno, ha preguntado Juan al principio, la solución se integra con Microsoft Dynamics y un compañero de Syntrax le ha respondido que sí, absolutamente tenemos un conector específico. En tu caso, en el caso de Microsoft Dynamics, se integra en Full Duplex como explica Diego. No sé, Diego, si tienes algo más que añadir a esto. Sí, bueno, no, en realidad reforzar lo que probablemente respondió Mark, que creo que está compartiendo aquí también, está interactuando con vosotros. Tenemos conectores para muchos ERPs y si no, también hay otras formas de conectarse a través de la supervisión de un repertorio en particular o de una casilla de correo electrónico o una base de datos. Tenemos conectores, como recién mencionabas, con Microsoft Dynamics, con SAP, Oracle, etc. No hay problema. ¿Sí? Lo que es importante aquí mencionar es que siempre nos vamos a integrar por fuera del ERP, con lo cual vosotros no tenéis que hacer ninguna manipulación dentro del ERP, que por lo general eso es muy costoso, ¿sí? Y muy difícil. Entonces, siempre la conexión es por fuera. ¿Qué más, Juan? Daniel. Vale, aquí Fernando pregunta, bueno, se me olvidó decirlo, si hacéis la pregunta vía micrófono, no se ve la webcam, ¿vale? O sea, la webcam solo veis la de Diego y la mía, o sea que tranquilos en ese sentido. Recordar, levantáis la mano accionando el icono levantar mano. Pues Fernando dice, ¿dónde se guardan las facturas enviadas? ¿Compleo tiene un gestor documental? Bien, tenemos una solución también de archivo. Podemos guardarlas en un dossier particular, se pueden guardar en un repertorio cloud. Eso es un poquito de acuerdo a la necesidad y a la necesidad sobre todo de integración, ¿sí? Que el cliente proponga. Tenemos una solución, sí, de archivo. Podemos hacer, bueno, este año tenemos programados muchos webinars junto con Daniel y posiblemente el archivo también sea uno de los temas que trataremos. Lo que es importante aquí mencionar es que PEPOL es una red de comunicación, ¿sí? No es que vamos a depositar un documento en una plataforma y ahí se va a almacenar. No, simplemente PEPOL es una autopista. Yo voy a apretar un botón en el RP y el documento se va a enviar, es una comunicación peer-to-peer, ¿sí? Se va a enviar al otro punto digamos, de la línea de comunicación. En el medio, si yo quiero que el documento que yo envíe se guarde en algún sitio o se envíe por email a otro destinatario, se puede hacer tranquilamente. Espero haber respondido la cuestión de Fernando. Vale, si tienes alguna duda, Fernando, pues lo comentas. Yo te quería comentar, Diego, esta red, digamos, nace originalmente para comunicarse con la administración,
pero también está pensada para comunicarse entre compañías privadas, por así decirlo. Bien, buena pregunta. La red, en principio, la realidad es que los impulsores del movimiento, del proceso de facturación electrónica, de comunicación electrónica, está iniciado siempre por las entidades públicas, ¿sí? Y es lo que sucede en España, por ejemplo, hace algunos años, es la Hacienda quien ha hecho una obligación de transmitir sus facturas a la administración pública bueno, de manera electrónica, ¿sí? Entonces, esto hace que las empresas generen procesos, generen mecanismos de comunicación electrónica. La red PEPOL lo que hace es que, quiero a ver si puedo volver al slide. La red PEPOL inicialmente, sí, son los organismos públicos quienes les piden a las empresas, les piden de manera obligatoria que se comuniquen con ellas a través de medios electrónicos, ¿sí? Y luego esta red lo que permite es que las empresas privadas puedan comunicarse a través de los access point, ¿sí? Con otras compañías privadas. No hay ningún impedimento. Es más, es lo que va a suceder, es lo que está sucediendo, ¿sí? Si Carrefour, por ejemplo, emite sus facturas para Hacienda o para la Hacienda francesa de manera electrónica y las transmite a través de PEPOL, y una pyme en España hace lo mismo, esta red de PEPOL no pone ningún límite en la comunicación que se produce dentro de ella. Entonces, bien puede Carrefour comunicarse con esta pyme dentro de España de manera bidireccional, con las mismas características bueno, que yo ya expliqué, de manera bidireccional, electrónica, sistema peer-to-peer, etc. Lo que sucede en la realidad es que el sector público impulsa la comunicación electrónica. Entonces, primero es con el sector público y luego la comunicación de manera electrónica es adoptada también por el sector privado. Sí, ¿Qué Marc, más, Daniel? si quieres, Marc, intervenir por micrófono, pues Marc Damane, pues levanta la mano y yo te abro el micrófono. Estás diciendo aquí alguna cosa que no sé si ahora se refiere a lo que estaba diciendo Diego. Bueno, mientras voy a hacerte una pregunta a Diego de Manuel. Dice, una cuestión, ¿cómo conozco el endpoint de la red de PEPOL? ¿Dónde está escrito mi cliente? No, ¿dónde está adscrito mi cliente para enviarles mis facturas? No sé si lo entiendes, Diego. Todos los actores que están conectados a la red PEPOL están conectados mediante un access point. Yo, como empresa, si quiero comunicarme con otra empresa, no tengo que conocer, no me interesa conocer cuál es el access point de cada una de las empresas particulares. Ya, el access point se ocupa de comunicarse con el otro access point correspondiente, ¿sí? Si una empresa, si esta pyme, por seguir con el mismo ejemplo, si esta pyme en España, en Bilbao, por ejemplo, esta pyme en España, en Bilbao, se quiere comunicar con Carrefour de Francia, porque sabe que Carrefour de Francia utiliza la red PEPOL y a la pyme de Bilbao le conviene mucho comunicarse con Carrefour de manera electrónica. Entonces, a la pyme de Bilbao lo que tiene que hacer es comunicarse conmigo y entonces nosotros hacemos una conexión a la pyme de Bilbao con el access point con nosotros, y cuando él nos transmite información, nosotros, en tanto que access point, ya nos comunicamos con el access point de manera automática correspondiente al destinatario de cada uno de los documentos que esta pyme quiere enviar. Él no necesita en absoluto
conocer cuál es el access point que utilizan sus socios, sus colaboradores. Bueno, Manuel, si tienes alguna duda al respecto, pues o la haces por micrófono o por el texto. Vale, Marc, te voy a abrir el micro a ver qué querías comentarnos. Hola, Marc. Hola a todos. Buenas tardes a todos. Y bueno, y para explicar un poquito más, hay un directorio con PayPal y eso facilita que los participantes de PayPal se encuentren en la red directamente. Eso es el punto con PayPal. Y con este directorio podemos automáticamente identificar y el cliente para enviarles las facturas. ¿Ok? Es por la pregunta de, no me recuerdo, no me recuerdo el nombre. Bueno. Ok. Perfecto, Marc. Muchísimas gracias. Sí, Si quieres intervenir, si quieres intervenir otra vez, pues me vuelves a levantar la mano. Ok, perfecto, pero Diego es perfecto. Entonces vamos a hacer. Vamos. Empezamos. Vale. Venga, hasta ahora. Vale, bueno, hay una duda que tengo yo, Diego. Eddie, en todo esto, ¿cómo queda? Porque Eddie un poco tiene el mismo papel, ¿se está utilizando menos o es complementario a este tipo de sistemas de comunicación entre empresas? Bien, justamente el próximo webinar está dedicado a este tipo de comunicación, a LEDI. Bueno, es otra forma más de comunicación de esta característica. Es otra forma más de EDI. Pero es esto mismo. Es un poco lo mismo, digamos. O sea, pero digamos, si alguien utiliza EDI, ¿no utiliza esa red? Puede usar las dos cosas sin problema. Quizás se encuentra con que hay parte de sus clientes o proveedores que se comunican de una manera, EDI, email, correo, y otros se comunican con PayPal. Compleo lo que le va a permitir es tener un tratamiento para cada uno de esos documentos. Compleo lo que le va a permitir Compleo va a saber cuando un usuario aprieta un botón para enviar una factura a un cliente, Compleo sabe, este cliente lo mando por PayPal, este cliente lo mando por email, este cliente lo mando por un canal EDI. Es compatible perfectamente, es complementario. Okay. Es la realidad, ¿no? Hoy en día, porque no hay no hay ningún canal que monopolice toda la comunicación electrónica, ¿no? Entonces, las empresas comparten muchos sistemas de comunicación. Lo que es importante aquí mencionar es que PayPal nos ofrece la posibilidad de abordar todo un mercado inmenso como es el europeo, súper fácilmente, sin necesidad de liarse con que uno acepta documentos de una forma, otro acepta documentos de otra forma, otro acepta documentos de otra forma, sino que PayPal lo que hace es normalizar toda la comunicación con la ayuda del Access Point, de manera tal de que una pyme, una empresa o quien sea, pueda acceder a todo el mercado europeo, ya sea para enviar, como así también para recibir todo tipo de comunicación, ¿sí? Y directamente a su sistema de información. Ok, tenemos una otra pregunta aquí de Manuel. Dice, si mi empresa utilizase PayPal para emitir facturas a mis clientes, ¿es obligatorio que yo reciba facturas de mis proveedores por PayPal? Bueno, un poquitito como estaba diciendo yo recién. Primero que PayPal lo que hace es transmitir las facturas, ¿sí? No las emite, ¿sí? Sino solamente transmitir las facturas. Y luego tú puedes transmitir tus facturas por PayPal, otras por otros medios, así como también recibirlas por PayPal y otras las vas a recibir por correo electrónico.
En la medida que PayPal se extienda cada vez más, como está sucediendo, seguramente van a ser cada vez más las facturas que van a ser enviadas por PayPal y las que vas a recibir por PayPal. Ok, aquí Marc quería comentarnos algo. Marc. Sí, quisiera hablar un poquito más sobre el tema del EDI, porque el EDI es un formato de documento y PayPal es la comunicación. Además del formato, es la comunicación con las empresas. Y bueno, no es obligatorio de que si quieres emitir facturas con PayPal, no es obligatorio de recibir también las facturas. ¿Ok? El full duplex es para integrar directamente los estatus, decimos que los estatus de PayPal con Microsoft Dynamics o no lo sé qué exactamente, pero es exactamente el mismo que podemos utilizar PayPal para una comunicación full duplex, pero también half duplex con los clientes. Ok, perfecto. ¿Ok? Gracias, Marc. Muchas Sí. gracias, Marc. No sé, Diego, si quieres mostrar tus datos de contacto o vas a tener la gente que ha estado. No sé si están por ahí Okay. y si no, pues nada, Sí, no te preocupes perfecto. porque Y ya también les aprovechar para mencionar que los esperamos en Bilbao, ¿sí? A principios de julio, en el Fórum AUSAP específico de SAP, como cada año. Y que nos va a dar mucho gusto recibirlos ahí. Ok. Bueno, pues vamos a dar por finalizado el webinar de hoy. Ya no veo por aquí ninguna mano levantada ni ninguna pregunta más. Así que muchísimas gracias, Diego y Marc, por vuestro tiempo. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias a vosotros por este Buenas tiempo tardes. compartido conmigo, ¿sí? Esta tarde. Sí, Y espero que les haya sido útil y podamos desarrollar muchos proyectos juntos en el futuro. sí. Seguro que Y sí. Para feliz eso, año. hacemos los webinars. Feliz año, Marc. Bueno, pues Sí, estaros feliz año a atentos todos. a tecnowebinars.com, a nuestras comunicaciones, ponernos en las whitelist. Esto es importante para no perderos nada de lo que os tiene que contar Syntrax todos los meses. Si os perdéis algo, pues ya sabéis, os perdéis algo importante seguro. Estaros atentos y recibiréis un link con la grabación. En demosdesoftware.com tenéis la grabación, vais a tener en unas horas la grabación de este webinar de hoy y de paso tenéis unas cuantas más de Syntrax, que llevamos unas cuantas. Así que nada, lo dicho, atentos y ponernos en las whitelists, sobre todo para poder recibir los mails. Pues nada, yo desde aquí, desde Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, pues nada, me despido y hasta la próxima. Adiós. A la próxima. Adiós. Chao, gracias. Gracias.